Primero, déjame decirte que el DNU es totalmente ilegítimo porque no existen situaciones excepcionales, o sea que excepcionales que ocurre una vez cada tanto. Tampoco es imposible que se haga porque el Congreso lo puede tratar. Tampoco hay una necesidad imperiosa, por ejemplo, la sala, o sea, fútbol. Tampoco hay una urgencia porque trata temas de fondo. También trata temas impositivos como el Código Aduanero, que le está vedado. De manera tal que eso es muy importante señalarlo. También es muy importante señalar que el presidente no lo eligió el 55%. El presidente obtuvo el 30% en la elección. Solo que después hubo dos opciones y entre esas opciones sí optaron por él, que no es lo mismo que elegir. Dicho esto, el presidente pretende, porque no está claro, convocar a unos referéndum, a un plebiscito del DNU. Primero, el DNU no puede ser plebiscitado. En todo caso, lo que él puede plebiscitar son sus ideas de la política en general que tiene, como esas que están en el DNU, que son verdaderas políticas muy fuertes. Él sí puede consultar sobre eso, y esa consulta que llamamos plebiscito y que la Constitución la menciona como consulta popular, no es vinculante. Y el voto tampoco es obligatorio. Es decir, que lo que el pueblo decida no vincula a ningún organismo del Estado. Ni al presidente, ni al Congreso lo obliga. El que sí puede llamar a un referéndum con obligación de votar y con obligación de aceptar es cuando la Cámara de Diputados, por iniciativa, llame a consulta popular de un proyecto de ley. Entonces, en ese caso, cuando el Congreso llama a votar un proyecto de ley, el voto afirmativo del pueblo lo convierte en ley. Pero en el caso que está marcando el presidente, lo que diga el pueblo no vincula a nadie. Si usted quiere decir no vincula, no obliga a hacer la decisión del pueblo, que se expresa ahí. Tan es así que no obliga porque el voto tampoco es obligatorio, es decir, que no va a ir todo el pueblo a decidir eso. Aparte, una consulta popular merece todo un trámite de convocatoria y aparte un periodo de discusión de la materia, porque el ciudadano común, cuando lee el DNU, no comprende solo los grandes rasgos, por ejemplo, la conculcación de derechos laborales, que es inconstitucional por otra parte, eso lo entiende, pero cuando vos empezás a ver la derogación de leyes, ahí también hay inconstitucionalidades que la gente no ha tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando habla de dejar fuera la ley de defensa de la competencia, la ley de góndola. Y yo quiero recordarle que entre las obligaciones que tiene el Estado, de acuerdo al artículo 42, está la defensa de la competencia y la defensa del consumidor frente a las distorsiones de los mercados y el control de monopolio. Esa es obligación del Estado. Por lo tanto, no puede, a mi criterio, anular la ley de defensa de la competencia, la ley de abastecimiento, la ley de góndola, porque eso es inconstitucional. Pero vuelvo a la pregunta que me hiciste al principio. ¿Se puede convocar el presidente a un plebiscito? Sí puede. Lo que diga el pueblo obliga al presidente o obliga a todo el Estado, no. Es un consejo o un mensaje político solo para el presidente, pero no por las cámaras. No te olvides vos que nuestro sistema es un sistema republicano de división de poderes. Por lo tanto, el pensamiento del presidente no puede obligar a la Cámara, al Congreso, porque el Congreso tiene representaciones de los individuos, de los partidos políticos, de los estados provinciales. Y te vuelvo a repetir, el presidente lo votó el 30% de la ciudadanía. Después en el balotaje optaron por él un 50%, pero en la elección sacó un 30%. Ni siquiera salió primero, salió segundo. Por lo tanto, la composición de las cámaras es otra. Después, cuando hubo que optar por un presidente, no por un Congreso, el Congreso fue electo con esos porcentajes. Entonces, el Congreso representa al pueblo, porque el sistema nuestro no es que el presidente se levanta mañana y dicta cualquier decreto y todo tiene que obedecer. No, nuestro sistema legal se fundamenta en las leyes, se gobierna en base a leyes. Menem fue muy adicto a los decretos de necesidad de urgencia
y Macri más aún todavía. Pero, hay una comisión bicameral que tiene que pedirse sobre los decretos de necesidad de urgencia. Es decir, este decreto tiene que ser sometido, más allá que puede ser sometido a la inconstitucionalidad de la justicia, tiene que ser sometido a una comisión bicameral que si lo aprueba una de las cámaras queda como ley, y si no lo aprueban se rechaza. Los DNU en general son para cuestiones muy catastróficas. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, ahí se dictaron algunos DNU sobre la forma de movilización de la gente, sobre la compra de vacunas. ¿Por qué? Porque era una situación excepcional, extraordinaria. El Congreso era muy dificultoso reunirse, entonces en principio se dictaron 2 o 3 DNU. Después el Congreso se empezó a reunir vía internet. Pero no, de esta naturaleza no recuerdo nunca. De esta naturaleza, un DNU no puede abolir leyes. Deja sin efecto, bueno, no me acuerdo, pero una cantidad asombrosa de leyes, modifica algunas leyes en contra de los principios constitucionales, como te acabo de señalar. No, realmente, yo no discuto si el presidente quiere hacer esa política, bueno, tiene todo su derecho, pero hay que someterlo a un proyecto de ley, al Congreso, y que el Congreso, como representante del pueblo y como representante de los estados provinciales, dicte la ley por sí o por no. Ese es el sistema nuestro. Los DNU no son para lo que ha hecho el presidente. A mí me parece realmente una aberración jurídica, realmente una cosa que hiere el sistema republicano. Es muy grave lo que ha hecho. Pero bueno, recién asume y tiene todo ese plus de las personas que asumen, pero primero estoy en contra por el método, y segundo estoy en contra de la mayoría de los contenidos que tiene ese DNU, no solo por una cuestión política, sino fundamentalmente porque son inconstitucionales.